Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo están en esta preciosa hora de la tarde? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Pastora Maribel Reynoso de la Iglesia Monte Sinaí en la ciudad de Fresno, California. Es un placer y un privilegio estar con ustedes nuevamente compartiendo una palabra de parte de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a dar inicio a este tiempo. Vamos a estar escudriñando las escrituras en Romanos 12. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada uno dice, tenga. Gloria a Dios, hermana Miroslava, Dios le bendiga. Digo pues, por la gracia de que me es dada, cada uno cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria a Dios. Padre, en esta hora te pedimos, Dios amado, que seas tú, Señor, hablándonos en esta hora, Señor amado. Llena mi boca, Señor, de tu palabra. Úsame, Señor, para tu gloria, para tu honra. Pasa un carbón encendido en mis labios y no me permitas predicar palabra vana, sino que todos y cada uno de nosotros seamos instruidos a la luz de tu santa palabra en esta preciosa hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice esta palabra y me llama la atención porque el versículo 3 yo lo estaba leyendo porque tiene algo que ver con el 18. Dice la palabra del Señor que nosotros, tú, yo, que por la gracia que nos fue dada, cada quien no tenga concepto más alto que el que debe de tener de sí mismo, sino que piense de sí con cordura. ¿Ustedes no han mirado personas que se la creen? Gente que porque son internacionales, que porque están viajando, que porque están impactando supuestamente naciones, pero no son ellos, es Dios a través de ellos. Y muchas veces es bien difícil, hermanos, poder alcanzar, por ejemplo, hablar con cierto evangelista, con cierto pastor, con cierto profeta, porque tienes que hablar con su representante para poder llegar hasta esa persona. Y miren, yo entiendo que muchas personas son unas personas muy ocupadas y lo entiendo y está perfectamente claro. Pero para eso, hermanos, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han mirado que Benny Hinn camina con guardias de seguridad. Dante Gebel, allá en México, anda con sus guardias de seguridad y van a decir, no, es que en México, pues en México. No, pero yo te puedo decir de muchísimos más que son ministros de Dios y que si el ángel de Jehová campa alrededor de ellos, ¿por qué tienen que traer guaruras? ¿Cuántos hermanos están teniendo de sí un alto concepto de que, ay, yo soy fulanito de tal, yo soy fulanita de tal, a mí, si quieres hablar conmigo, habla con mi representante? ¿Y por qué te digo esta palabra? Porque muchos de nosotros, hermanos, se nos olvida quién es Dios. Que la gente solamente son instrumentos. Hace muy poco conocí una persona, y no es por hablar mal de esta persona, sino para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales. Yo iba a invitar a esta persona a predicar en la iglesia. Y ya ven que pues la iglesia Monte Sinaí y la iglesia también, la otra iglesia de Monte Sinaí que está en la ciudad de Ridley. Y para esto fui a conocer a esta persona, me estaban hablando maravillas, que el Señor le usa, que esto, que el otro, que esto, que el otro. Yo fui, pero saben, como yo no tengo un letrero que soy pastora, que soy ministro de la palabra ni nada, esa persona prácticamente me sacó la vuelta.
empecé a hablar, a conversar, pero sabes, yo no llego y me presento, oh, soy fulanita de tal pastora, o esto o el otro. No, yo llego y me presento como Maribel. Y si no me conocen, pues gloria a Dios. Así puedo conocer las intenciones de los corazones de las personas. Llego y le digo que quisiera que visitara nuestra iglesia, pero me imagino que pensó que yo era un miembro de una iglesia. Y, y le di un flyer de los horarios de la iglesia. Y eso y el otro, ¿verdad? Y este hombre, que es profeta, bueno, eso dice. Acuérdense que los dones y los ministerios son irrevocables. Agarra el flyer que le di, lo dobla en 4 pedacitos y casi estuvo a punto de regresármelo. ¿Y por qué te digo esto? Porque por sus frutos se conoce la persona. Mucha gente va a ser puente, pero no es agradable delante de Dios. Bueno, entonces terminó ese evento, ¿verdad? Donde él fue el que ministró y todo eso. Y me presentan con él como pastor al final del evento. Y otro pastor que ya me conoce y otro pastor que me conoce. Y digo, pastora, que no sé qué, que quién sabe cuándo. Y el hombre se da cuenta que pues yo era una ministro también. Y le dio pena. Yo sé que se avergonzó por lo que me hizo. Y al final, ya que yo iba de salida, yo ya no le quería ni saludar. Porque dije, wow, si así tratan a las ovejas del Señor. Iba para afuera yo del lugar de ese evento. Y él me para y me agarra la mano y me pone la otra mano encima de mi mano y me dice, sierva, yo quiero visitar sus iglesias y que no sé qué y que quién sabe cuándo. Yo te digo algo, hermanos, por sus frutos se conoce el árbol. Nosotros no podemos traer, hermanos, disque, ministros de Dios, que nada más porque tienen dones, están haciendo en menos al pueblo de Dios. Me dijo, ¿sabe qué? Tengo el lunes, yo quiero ir el lunes a la iglesia de Ridley. Y que no sé qué, ¿verdad? Ya se estaba apuntando. Me dijo, solamente mándeme a alguien que me venga a levantar y me provee el hotel, me provee esto y el otro. Le dije, ¿sabe qué? Yo quería invitarlo a las 2 iglesias, pero como usted no puede, pues yo pienso que para el próximo año estaría bien. Entonces, y no es por venganza, sino porque, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Una persona con altivez de espíritu, una persona arrogante, una persona que no anda bien con Dios, que es palpable que no anda bien con Dios, esa persona no es apta para imponer manos sobre el pueblo del Señor. Una persona que se cree la gran cosa no puede ponerle las manos al pueblo de Dios. ¿Sabías que hay muchos ministros? Por ejemplo, conozco uno que me dijo $3,000 y voy para allá. $3,000 el boleto de avión y aparte quería el hotel y aparte comida en la calle. Y no viaja solo, viaja con otra persona más. Así que imagínense, ¿qué son artistas de cine o qué? ¿Cuánto cobraba Pablo si Pablo trabajaba para poder viajar? Por ejemplo, yo cuando viajo, yo no le ando pidiendo, ¿sabe qué? Págueme la gasolina. A veces ni para la gasolina me alcanza. ¿Y acaso yo voy y le reclamo, óigame, cómo yo manejar tantas horas o cuántos días? Y para esta ofrenda de $60, de $30, que ni para un tanque me alcanza de gas, nunca he reclamado. Porque sé que lo que yo adquirí de gracia es por gracia que se tiene que dar. Y milagros respaldan este ministerio. Entonces yo te digo algo. Hay gente que sí sabe honrar a los siervos y hay gente que no sabe honrar a los siervos, pero también hay ministros que se creen la gran cosa y que no se merecen ser tratados como ellos exigen ser tratados. ¿Por qué? Porque yo no invitaré a una persona así a que ministre el pueblo que el Señor ha confiado en mi mano. Porque ustedes saben que así como hay transferencias de bendición, hay transferencias de demonios. Yo estoy que les voy a dar una clase sobre lo que es sobre lo que es iniquidad, porque la palabra habla que la iniquidad la destilan de sus dedos. O sea, cuando tú eres ministrado por un ministro, por una sierva, un siervo que no anda bien con Dios, ok, puede suceder un milagro en ese momento, pero también te pueden transferir de sus demonios que traen adentro, los espíritus inmundos que están
poseyendo, porque para que una persona traiga altivez de espíritu es porque una persona no anda muy bien con Dios, porque una persona que anda bien con Dios es una persona mansa y humilde de corazón. Nosotros tenemos que saber eso. Nosotros tenemos que, dice la palabra, que nosotros discernir los espíritus. Y si tú no disiernes qué espíritu porta quien te pone las manos encima, hermano, tú te estás arriesgando, hermana, tú te estás arriesgando que después, tu postrer estado, después de estar en el altar queriendo que oren por ti, vas a estar peor. Yo no sé a cuántas personas les han pasado, pero a mí me pasa que si alguien que no anda bien oró por mí, me puso la mano, no importa que aunque sea en la mano, en el hombro, en la cabeza, me duele la cabeza, siento que me va a explotar. Entonces comienzo a orar por liberación. Señor, yo no recibo nada de lo que me impusieron arriba, Señor amado. En el nombre de Jesús me declaro libre. Todo aquello que el enemigo quiso traer a través de esa imposición de manos, Señor, yo lo rechazo, lo echo fuera de mi vida. No es mío, no me pertenece. Quiero ser un vaso limpio, quiero ser un vaso útil para tu gloria, para tu honra. Quita todo aquello que no viene de ti, Señor. Porque nosotros podemos hacerlo, pero ¿cómo puede ser que cada vez que tú corras al altar, en vez de salir en bendición, salgas, pero mal? Yo quiero seguir leyendo esta palabra porque nosotros tenemos que saber esto. ¿Por qué estoy hablando esto? Por el versículo número 3 de Romanos 12, que dice que nadie tenga mayor estima de sí de la que tiene que ser debida, porque dice que nosotros tenemos que actuar con cordura conforme a la medida de fe que Dios puso a cada uno. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Si nosotros, hermanos, las obras se ven las obras. Dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo puedes decir que tienes fe en Dios, pero si tus obras son carnales, son trapos de inmundicia? Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Dice la palabra del Señor, que digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Así que hay muchas personas que se la creen de muy, y yo siempre les he dicho esto, donde quiera que he ido a predicar, porque yo no soy, porque, ay, es que profeta, ay, no hablen con ella o no coman con ella. A mí, la gente, fíjense, he ido a iglesias donde se terminó el servicio, se terminó el evento donde he estado predicando. Y hay gente que está haciendo fila todavía para estar orando. Y yo no me voy de los lugares hasta que oro hasta por la última persona que necesito ministrar. Y hay veces que los cultos se terminan antes de que yo termine de ministrar, y yo termino de ministrar hasta la última persona. Hay veces que voy al carro y al carro me van y me siguen para que ore por las personas. ¿Sabes? Yo nunca voy a decir que no, porque a eso me envió Dios. Y muchos de estos ministros dicen, oh, no. Si quieres, para la próxima vez que venga, vamos a orar por usted. O hable con mi representante, quede de acuerdo con él, pues, y para hacerle una agenda a usted. Santo Dios de Israel, pues ahora qué somos o qué. Dios de la gloria. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros de uno solo. O sea, no puede ser que, es que la mano me sirve más, es que, por ejemplo, la mano es una persona que se mueve en sanidades, en profecía, en liberación, en hacer milagros. Diga, oh, no es que el pie no lo ocupo. Si todos somos partes de un solo cuerpo. Sin un pie no vas a poder avanzar. Sin la mano no vas a poder hacer nada. Entonces todos nos necesitamos entre sí. Nadie puede decir, oh, no, es que yo no necesito a fulanito o a fulanita. Todos nos necesitamos. Y yo quiero que nosotros miremos otro versículo que el Señor me daba, que nosotros tenemos que ofrecernos a Dios en sacrificio aceptable a Él, porque es así como comienza Romanos 12:1. Hermanos, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que nos habla aquí? Que es un sacrificio ir delante de Dios santificados.
que es un sacrificio agradar a Dios. Porque muchos de nosotros no entendemos eso. Nosotros vamos a la iglesia, nos arreglamos bien bonitos, pero por dentro, ¿dónde está tu sacrificio por dentro? ¿Eres santo delante de Dios? ¿Eres agradable delante de Dios? Y yo quiero ir aquí mismo en Romanos 16, y dice así en Romanos 15:16. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos podemos presentar al Señor? Como ofrenda agradable. ¿Y cómo vamos a ser santificados? A través del Santo Espíritu de Dios. Cuando una persona está ministrando, pero solamente las señales le siguen, pero no tiene temor de Dios porque trata al pueblo de Dios como chancleta, o sea, los trata como que si fueran nada a comparación de ellos. ¿Ustedes creen que esa persona es una persona agradable delante de Dios, que es transformada por el Espíritu Santo, o que solamente tiene sabiduría terrenal? Porque ustedes saben que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un pastor? ¿Qué es lo que hay en el corazón de un evangelista? ¿Qué hay en el corazón de un maestro? Solamente escúchalos hablar y tú vas a ver qué es lo que hay en sus corazones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que les estaba diciendo. Conocí a este ministro y viajé horas para poderlo conocer, porque yo estaba pensando, yo no voy a traer a la iglesia a nadie que yo no sepa su testimonio, que no lo conozca de primera mano. Eso, cuando yo me presento, yo no le dije que era pastora, ni que tenía 2 iglesias. Yo solamente lo saludé y le dije, oh, venimos desde lejos, y eso es todo. Y le dije, lo invito a la iglesia, pero no le dije más, ¿verdad? Entonces, ya cuando él se da cuenta, él primero actuó súper mal conmigo, o sea, era como déspota, como una persona, como whatever, no me importa saludarte. No habló con nadie más, hermanos. Terminó la administración y se fue a sentar en su celular y nada más. Después se paró y se fue con el dueño del concilio que lo había invitado, que es un pastor amigo mío. Se fue y se sentó con su familia del ministro que lo traía de invitado. Cuando él se sienta ahí y se da cuenta que ese ministro y que otro pastor que también es ministro del mismo concilio me conocían y que yo los he invitado a predicar para acá, wow, el hombre cambió por completo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Podemos mirar entonces que si eres pastor te van a tratar diferente, pero si eres oveja te van a tratar al revés. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Nosotros no podemos ser doble cara. No podemos, hermanos, tratar de engañar a la gente, porque quizás a la gente la puedas engañar, pero a Dios jamás. A Dios jamás. No puedes engañar a nadie, porque por tus frutos te vas a dar a conocer. Miren lo que dice Romanos 12:18, está aquí en su pantalla. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dime tú, ¿tienes enemigos o tienes paz con todos? La palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que tener paz con todos. Muchos cristianos tienen muchos enemigos. Yo pienso que yo no tengo enemigos, porque enemigo sería alguien que yo mire como enemigo, que considere enemigo. Hermanos, el Señor no me dio un corazón para guardarlo con odios, con rencores, con falta de perdón. Yo amo a los que me aman, pero también oro por todos aquellos que no me pueden ver nomás porque sea ministra, porque sea pastora. Yo amo a todos porque, hermanos, por una falta de perdón me puedo ir al infierno. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, estamos viviendo una vida que no tenemos paz. Pero dice la palabra, tienes que tener paz para con todos.
Dice el versículo 8, y el que exhorta en la exhortación, el que reprende con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Hermano, no puedo decir te amo en el amor de Cristo y al ratito que tú te vayas, yo estoy hablando a tus espaldas. Es necesario que tú y yo cambiemos nuestra manera de ser, porque dice la palabra del Señor que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que nosotros, hermanos, podamos realmente ser diferentes a lo que está allá afuera. Porque muchas veces estamos criticando a otros cuando nuestra viga en nuestro ojo no es una pajita cualquiera, es una viga súper grande que no nos deja autoexaminarnos y estamos mirándole los errores a los otros. Dios nos habla hoy y nos habla que nosotros somos sacerdotes de Él, que Él nos hizo sacerdotes y que quiere que nosotros seamos transformados de tal manera que estemos limpios delante de Él y que nos presentemos aceptos delante de Él y que no menospreciemos a nadie y ni nos sintamos más que nadie. Dice la palabra que el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Examina tu vida y examina tu alrededor. ¿Tu líder te sirve o se sirve de ti? ¿Tú estás sirviendo o te sirve de las personas? Nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo está nuestra vida. Porque tú y yo no vamos a pagar por lo que esté haciendo el otro, porque muchas veces nos preocupamos más por lo que hace otra persona que por lo que estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, autoexaminémonos cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos una palabra que nos exhorta, que nos confronta. No solamente decimos, oh, no, si es que tienen actividad de espíritu. ¿Y tú? En la iglesia, que porque tienes mejor carro, que porque tienes mejor casa, miras mal a tu hermano o a tu hermana. O porque vas mejor vestido. Ay, no, yo no me hablo con esos hermanos. Es que mira su trabajo. No, todos fuimos comprados al mismo precio. Igual que tú, yo fui comprada a precio de la misma sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo no valgo más que tú, ni tú vales más que yo. Somos exactamente lo mismo. Solamente que a mí me van a demandar más por estar a cargo de una obra, por estar a cargo de almas. Pero tú y yo tenemos un mismo propósito y este es llegar a la meta, limpiarnos cada día, esforzarnos cada día y presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es lo que necesita hacer el pueblo de Dios. Nosotros necesitamos presentarnos nosotros delante de Dios y ofrecernos en sacrificio aceptable delante de Él. No con nada, hermanos, que nos impida entrar de lleno a la presencia de Dios. Porque la palabra del Señor dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, tú piensas que la alabanza que tú le das al Señor, las canciones que tú le cantas al Señor, ¿es hermosa la alabanza? ¿O no andas en integridad delante del Señor? Examinemos nuestro andar, porque tenemos deberes como cristianos que somos. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Sigamos adelante, iglesia, sigamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en oración. Muchos no entendemos esta palabra que dice gozosos, gozosos. Cuando tú, hermano y amigo, tú pierdes el gozo, cuando tú pierdes el gozo porque tienes pruebas, porque tienes tribulaciones, tu fuerza disminuye. Quiero que entiendan esto porque muchas veces lo he dicho, pero yo sé que hay más de uno que no ha escuchado esto. Dice la palabra que tenemos que estamos leyendo Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Gozosos en la esperanza. Cuando tú estás en pleno desierto o en plena tormenta y ya no hayas la salida, tú pierdes el enfoque, pierdes la paz,
Empiezas a tener hasta taquicardia en tu corazón de cómo le voy a hacer, cómo voy a salir de esta. Y, ay, Señor, ayúdame porque no miro tu respuesta. Y empiezas a desenfocarte y empiezas a mirar la tormenta y la tormenta te está trayendo mucha opresión. Entonces tú pierdes la adoración genuina, pierdes ese gozo, en esa esperanza de que cada tribulación es momentánea y resultará para ti grande peso de gloria. El Señor me decía esto y no sé por qué, no se los iba a decir, pero siento en este momento compartírselos. En la mañana, cuando me levanté para traer a mi niño a la escuela, me vine, lo dejé en la escuela, me puse a orar, porque tenía que ir a visitar a una persona para orar por esta persona. Entonces, llegué a mi casa en lo que me andaba cambiando para ir a orar, andaba orando y de repente el Señor me dice, Maribel, yo me hice de profetas que aún no profetizan, pero están allí. Y me dijo el Señor, tú vas a ver lo que yo voy a hacer con ellos, porque son muchos. Me dijo, me dijo el Señor, son muchos los que yo tengo ahí, listos y dispuestos para pelear. Y el Señor me decía, diles que ha llegado su tiempo, que ha llegado su hora, que se levanten y profeticen y hagan la diferencia. Y me dijo el Señor, exhórtales a que profeticen lo que yo les he dado. Y esto me recuerda a algo que mientras yo iba manejando para otra iglesia, el Señor me decía sobre una persona, ve y dile que tiene que profetizar lo que yo ya le dije. Porque hermanos, estamos trabajando para la obra, nos estamos esforzando, estamos presentándonos delante de Dios, estamos tratando de santificarnos cada día, estamos apartándonos del mundo, tratando de hacer el bien. El Señor quiere usarnos, pero muchos de ustedes o muchos de nosotros tenemos miedo a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque le tienen más miedo al diablo. Ay, que el diablo se me va a levantar y se me va a destruir todo, mi ministerio, mi familia, mis hijos. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Pero yo quiero decirte esto, el Señor te habla y te da revelación no para que te la quedes, sino para que profetices. Y es un deber de un cristiano obedecer la voz de Dios. Así que yo te insto en esta hora que obedezcas a la voz de Dios. Que hagas lo que Dios te está diciendo que hagas, que no te calles, que te levantes, que tú tienes que hacerlo, que tienes que profetizar. Bueno, voy a terminar. El 14 dice, bendecid a los que os persiguen, dice, y bendecid y no maldigáis. Por eso les digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Bendice a los que te persiguen y no los maldigas, porque de una fuente no pueden salir dos aguas. Yo bendigo a todo aquel que me persigue. Yo bendigo sus vidas, sus ministerios, bendigo todo lo que lleve su nombre y su apellido, y le pido a Dios que tenga vida y misericordia. ¿Sabes por qué? Porque cada quien ofrece o cada quien da de lo que tiene adentro. Yo no puedo tener odio ni rencor contra nadie, porque el Señor me mandó a que yo sea la diferencia en la tierra y que tú también, porque Él nos mandó no ser oscuridad, Él nos mandó a ser luz. Y dice la palabra del Señor que bendigas a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. Gozosos. Dice gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues, ¿qué dice? Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Así que nada de que, ay, no, es que pastora me están haciendo la guerra. Tú dale gloria a Dios y ora por ellos. Y si tú puedes, bendícelos. ¿Por qué? Porque solitos se van a ahogar en su propio vómito. ¿Por qué? Porque tú no vas a necesitar meter las manos para hacer nada. Porque tienes un Dios que pelea por ti. Ay, hermanos y amigos, somos cristianos, hijos de Dios, tenemos un papá, no estamos huérfanos. Por lo tanto, sigamos siempre avanzando, sabiendo que hay deberes como hijos de Dios. Y hermanos, un día se nos va a llamar a cuenta de lo que estamos haciendo en nuestro caminar, en nuestro diario caminar, no solamente cuando vas a la iglesia, que el Señor te va a pasar lista. Oh, ¿fuiste a la iglesia? ¿Fuiste a la iglesia? No. ¿Sabes que ir a la iglesia no salva? No, no salva. Pero en la iglesia tú te capacitas, tú aprendes, tú te desarrollas, tú creces y ahí se te envía a que hagas algo. Pero la salvación es personal, es individual, y no digo que no te congregues como muchos tienen por costumbre, sino que al contrario, dice la palabra que nos congreguemos. Pero la palabra en ninguna parte dice que si no te congregas te vas a ir al infierno. Pero sí tenemos que congregarnos para poder nosotros escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna, porque la fe viene por el oír. ¿Cómo tú vas a tener fe si ni siquiera lees la Biblia? Y es necesario que nos congreguemos, pero no es salvación. No se obtiene salvación a través de si te congregas o no. Pero yo te digo algo en esta hora. Necesitamos, hermanos, ser la diferencia en esta tierra. Vivir el evangelio. Amar, bendecir, no calumniar, no señalar, no vituperar, haz el bien, ora, levántate y haz tu deber como cristiano. Porque si tú abres tu palabra, la palabra de Dios en Romanos 12, tú vas a leer el encabezado, se llama deberes cristianos. Es un deber que tú te presentes delante de Dios, limpio, agradable delante del Señor, santificado, puro, y que no te conformes a este siglo, sino que renueves tu mente, no porque, ay, no, es que aquellos son así, yo voy a ser así, porque aquella es así, yo voy a ser así, porque aquel se viste así, yo voy a ser así. Sabes que el Espíritu Santo te va redarguyendo y te va cambiando. Es el Espíritu Santo que hace la obra, por eso dice que es el Espíritu Santo que nos santifica y que nos va transformando. La palabra del Señor dice que nosotros estemos en gracia y estemos en paz con todos, que somos un solo cuerpo. Es necesario que nosotros miremos que nuestros dones y nuestros ministerios no es para exaltarnos unos a otros, sino para exaltar el nombre de Jesús, porque todos, hermanos, recibimos gloria cuando uno es exaltado, y no se exalte a sí mismo, dice la palabra, porque el que se exalta a sí mismo se da uno cuenta que su fe no está en Dios, sino en Él mismo, en ella misma. Dice la palabra del Señor que nos tenemos que seguir exhortando como deberes cristianos, exhortar a tu hermano, exhortar a tu hermana y andar en misericordia, amando sin fingimiento. La palabra del Señor dice que andemos en diligencia, que no seamos perezosos. Dice la palabra del Señor en el 12, que necesitamos seguirnos gozando, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Si el enemigo, cuando te tiene atribulado y atribulada, te roba el gozo, te está robando la fuerza, porque el gozo de Jehová tu fortaleza es. Si tú permites que cuando estás en medio de la prueba, en medio de la angustia, perder el gozo, que el enemigo te quita el cántico de tu boca, el enemigo te va debilitando de tal manera que después acabas muerto espiritualmente, porque eso para él vino para destruir y matar. Pero el Señor vino a dar vida en abundancia. Mientras tú no pierdas el gozo, tú vas a seguir fortalecido y fortalecida para seguir avanzando. Es un deber que te goces en la esperanza que viene un mejor futuro, y que para cada prueba, hermano y amigo, para cada prueba el Señor tiene la solución. El Señor te va a dar la victoria. Dice la palabra del Señor que tenemos que bendecir a quienes nos persiguen y que no maldigamos. De nuestra boca no puede salir dos aguas. No, tiene que salir bendición. Dice la palabra del Señor que tenemos que nosotros ser unánimes los unos con los otros y no ser altivos.
sino que todos seamos humildes y sabios, hermanos, pero en la palabra, no en nuestra propia opinión. Dice la palabra que no nos venguemos, que no paguemos mal por mal, que nosotros hagamos el bien, porque de lo que tú tienes es lo que tú vas a dar. Dice la palabra del Señor que si tú miras a tu enemigo, al que te persigue con hambre, con desnudez, con sed, tú le des lo que necesites. ¿Por qué? Porque cada quien da de lo que tiene, hermanos. Dice la palabra del Señor que Él es tu Dios y Él peleará por ti. Tú te tienes que quedar tranquilo. Dice el Señor que no venzamos porque, no es que yo soy más fuerte, es que yo sé más, es que yo esto, es que yo el otro, yo tengo más. No, dice el Señor que no seamos vencidos con lo malo y ni paguemos a nadie mal por mal, sino que hagamos el bien, que dice que lo malo va a ser vencido con lo bueno. Y el bueno es Jesús, y Jesús está en ti y está en mí. Entonces demos frutos buenos, apacibles, gratos delante del Señor. Así que espero que esta palabra de los deberes cristianos les haya sido de edificación a su vida espiritual. Les amo en el amor de Cristo y les insto que lean Romanos 12, todo el capítulo del 1 hasta el 21, Romanos 12 del 1 al 21, y sé que sus vidas van a ser edificadas a la luz de la palabra. Pueden escuchar este tema en esta hora, pero también pueden leer el capítulo y se van a dar cuenta de lo que Dios nos habla. Y ya escuchando esta predicación o esta palabra, vas a entenderle más a la palabra. Así que yo te insto, te dejo de tarea eso, hazlo. Porque no va a ser bien para mí, va a ser bien para ti, para tu crecimiento y tu edificación personal de tu vida espiritual. Hermanos, en esta lucha por nuestra salvación, gana o la carne o el espíritu. Pero el que tú alimentes más es el que va a tener más fuerza. Alimenta tu espíritu y deja de alimentar la carne. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamémoslo entre tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová. Él es bueno, Él es misericordioso y perdonador, lento para la ira, pero grande en misericordia. Le dejamos en el amor de Cristo y sigamos siempre dando amor, perdonándonos unos a otros y orando los unos por los otros. El Señor les bendiga rica y abundantemente, tanto espiritual como económicamente, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Miroslava, hermana Alma, hermano Gerson. Miren nomás, qué milagro que anda por acá. Dios le bendiga, Reyes Darlene. Bendiciones, Carol Flores. Bendiciones, Arnoldo González. Bendiciones, María López, hermana Joana, hermana Blanca. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Les amo en el amor de Cristo y hasta mañana.